Bien, hola, buenos días. Hoy lo que vamos a ver es derivadas parciales. Recordemos que la derivada de una función de una variable y igual a f de x estaba definida por el límite cuando delta de x tiende a 0 de este cociente incremental f de x más delta de x menos f de x, todo eso sobre delta de x. Puede definirse de la misma manera una derivada de una función de dos variables, por ejemplo z igual a f de x y con respecto a una de las variables. Vamos a definir las derivadas parciales diciendo que si z es igual a f de xy, entonces la derivada parcial de f con respecto a x es la función f sub x tal que su valor es igual al límite cuando delta de x tiende a 0 de este cociente incremental. Fíjense ustedes que el único que sufre, la variable que sufre un incremento es la variable x. Por eso ponemos acá f de x más delta de x y menos f de x y todo eso sobre delta de x. Para todo punto del dominio de f donde este límite exista. De forma similar, podemos decir que si z es igual a f de xy, entonces la derivada parcial de f con respecto a y es la función fi, tal que su valor viene dado también por este límite, donde en este caso el incremento que sufre es la variable y, por eso ponemos delta de y tendiendo a 0 de ese cociente incremental. Esas son las definiciones de derivadas parciales. La notación para describir las derivadas parciales, existen varias notaciones. Nosotros la que vamos a usar son generalmente estas que están escritas acá. F de sub x. Esta es la derivada parcial respecto de x. Tiene todas estas formas. Es posible que ustedes vean alguna de estas formas. Nosotros vamos a usar generalmente la que están escritas ahí. De manera similar, la derivada parcial con respecto a y tiene esta notación. ¿Está? Acá es importante resaltar que una derivada parcial no puede considerarse como el cociente de este símbolo z y este respecto de x, sino que el cociente es la notación. Esto no es una división de derivada de z, derivada de y. No es es todo el conjunto, es algo inseparable. No puede considerarse esto por separado, como dice acá, porque ninguno de estos símbolos tiene significado por separado. Además, es importante que cuando nosotros calculamos la derivada parcial respecto de x, esta derivada parcial respecto de x es la derivada ordinaria de f si se supone que f es una función solo de la variable x. Esto es, a la variable y se la toma como constante. De la misma manera, si nosotros hacemos la derivada parcial de f respecto de y, esa es la derivada ordinaria de f si se supone que f es una función de una sola variable y. Esto es, x, la variable x, se toma como constante. Teniendo en cuenta esto,
es posible establecer una regla para calcular las derivadas parciales. Por ejemplo, para hallar la derivada parcial respecto de x, considere a y como constante y luego se deriva la función, ¿sí? Se deriva la función f de x y, aquí cambiemos el puntito por una coma, la derivada, se deriva la función f de x empleando las leyes de derivación ordinarias para la variable x. Es decir, cuando uno dice voy a calcular la derivada parcial respecto de x, hacemos en la función a y igual a constante. De forma similar, para hallar la derivada parcial respecto de y, de una cierta función respecto de y, se considera a x como constante y luego se deriva la función empleando las leyes de derivación que habíamos visto en la primera parte de derivada, o sea, de función de una sola variable, pero considerando a la variable a f de y como función de la variable y, digamos. ¿Tá? Por ejemplo, en este ejemplo, justamente, tenemos una función dada por esta fórmula. Queremos encontrar primero la derivada parcial respecto de x. Es decir, que consideramos a y como constante y únicamente vamos a derivar lo que está pintado de azul. Vamos a derivar respecto de x. Es decir, ahí lo consideramos como constante. Entonces, en esta primera parte diríamos constante por la derivada de la función, o sea, constante y a la quinta por la derivada de la función que es 4 por 3, 12x cuadrado, menos, en esta hacemos constante y a la cuarta por la derivada de la función, o sea, 6x. En este caso hacemos constante por una función, bueno, acá nos figura, la única constante es 2, entonces la derivada es 2. Y todo esto es constante, porque acuérdense que estamos derivando respecto de x. Entonces, y es constante, entonces todo este término es constante. Como todo ese término es constante, la derivada es 0. Si nosotros queremos encontrar la derivada respecto de y, ¿qué tenemos que hacer? Considerar a x como constante. Y derivamos respecto de la variable que está pintada acá de azul. Entonces, como x es constante, hacemos constante por una función. O sea, todo eso es constante. 4x cubo. 4x cubo. ¿Sí? Y entonces vamos a derivar respecto de 5 por 4, 20 y a la cuarta. Acá, ¿qué consideramos como constante? Todo este término. 3x cuadrado, entonces derivamos respecto de 4 por 3, 12, x cuadrado y al cubo. Esto es constante, la derivada es 0, acá nos queda 5 por y, la derivada es 5 porque estamos derivando respecto de y menos 8 es constante, la derivada es 0. Esta es una regla para calcular las derivadas parciales. También podemos describir una interpretación geométrica de las derivadas parciales. Acá, la gráfica de una función f de dos variables es una superficie que tiene ecuación z igual a f de x y. Si se considera como constante, digamos y igual a b, entonces esta función z igual a f de x y queda expresada como z igual a f de xb, porque estamos considerando a y como constante. Y esa ecuación, esta, es una traza de la superficie en el plano y igual a b. Es decir, es la intersección de la superficie con el plano y igual a b. Esta curva puede representarse mediante las ecuaciones y igual a b y z igual a x
a f de x, y, o mediante esta sola ecuación. Gráficamente, ¿cómo vemos eso? Fíjense, esta superficie que está acá, que la representamos con la letra S, es la gráfica de la función z igual a f de x, y. Cualquier superficie, cualquier función. Si nosotros consideramos a y igual a constante, es un plano y igual a constante, un plano perpendicular al plano XY. Este es el plano, ¿sí? Ese es el plano y igual a b, que si intersectamos ese plano perpendicular al plano XY, ese plano intersecta la superficie gráfica de esta función en esta curva C. Bien, si nosotros en esa curva trazamos por cualquier punto de esa curva, una tangente, una recta tangente, la pendiente de esa recta tangente es la derivada parcial respecto de x. ¿Sí? Es decir, que la derivada parcial de f respecto de x en AB, en ese punto del plano AB, es la pendiente de la recta tangente, ¿sí?, a la curva intersección de la superficie gráfica de la función z igual a f de x, y con el plano y igual a b. Esa curva es la representada por C1, ¿sí?, en el punto A de coordenadas A, B, C, donde C es f de AB, ¿sí?, donde z igual a f de x a b es una función de una sola variable, la variable x, que pasa por el punto P y que pertenece a la superficie z igual a f de x, y el plano y igual a b. Ese puntito es. ¿Se dan cuenta? Es la interpretación geométrica de una derivada parcial, al igual que la interpretación geométrica de la derivada de funciones de una sola variable, es la pendiente de la recta tangente a una curva. En este caso, ¿qué curva? La curva intersección de la gráfica de la función con el plano y igual a b. De forma similar, ahora, si nosotros hacemos x igual a constante, y ese plano x igual a constante, x igual a a, es un plano paralelo, un plano perpendicular al plano xy, que corta al gráfico de la función z igual a f de xy en esta curva, ¿sí?, en esa curva, la C2. Si nosotros trazamos una recta tangente a esa curva en cualquier punto, por ejemplo en el punto AB en el plano, o en el punto de la superficie ABC, la pendiente de esa recta tangente en ese punto es la derivada parcial de f respecto de y. ¿Sí? O sea, la derivada parcial de f respecto de y en el punto AB es la pendiente de la recta tangente a esta curva, la C2, que es la curva intersección de la gráfica de la superficie de f de la función z igual a f de xy, con el plano x igual a a. Esa curva la representamos como C2 en el punto de coordenadas A, B, C, donde C es f de AB, donde la curva z
igual a f de ahí es una función de una sola variable, la variable y, que pasa por el punto y que pertenece a la superficie y al plano x igual a a. ¿Sí? Entonces, las derivadas parciales también representan razones de cambio o intensidades de variación de f con respecto a x o y según corresponda. Fíjense ustedes, este ejemplo, tenemos una función f de x y igual que tiene esa expresión. Nos piden que determinemos las derivadas parciales en el punto de coordenada 1, 1, tanto derivada parcial respecto de x como la derivada parcial respecto de y. Entonces, si nosotros derivamos esto respecto de x, acuérdense que y la consideramos constante. Entonces nos queda 0, porque la derivada 4 es una constante. Esto también es 0, entonces nos queda directamente que la derivada parcial de f respecto de x es menos 2x. Y la derivada parcial de f respecto de y consideramos a x constante, entonces todo esto es constante. Eso la derivada es 0. Entonces me queda menos 4y. Si nosotros reemplazamos las coordenadas del punto en cada una de las derivadas, nos queda que la derivada parcial de f respecto de x en el punto de coordenadas 1, 1 es igual a menos 2. Y la derivada parcial de f respecto de y en el punto de coordenadas 1, 1 es igual a menos 4. ¿Está? ¿Cómo interpretamos nosotros gráficamente esto? Diciendo, la gráfica de f es un paraboloide. Esa es la gráfica de f. Y el plano y igual a 1, ¿sí? Y igual a constante es este plano, este, que está pintado ahí de celeste. Es un plano en y igual a 1 perpendicular al plano xy. Si nosotros a ese plano intersectamos con el paraboloide, nos queda esa curva, la C1. Y la pendiente de la recta tangente trazada a la curva C1 en el punto de coordenada 1, 1, o sea, nosotros marcamos en X, en Y1, en X1, en Y1 y de ahí levantamos, nos queda el punto 1, 1 sobre la superficie, que pertenece a la superficie, al plano y a la tangente. Bueno, esa recta tangente tiene pendiente igual a menos 2. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice acá? La gráfica de f es el paraboloide f de xy, que está dibujado acá. Y el plano y igual a 1 lo intersecta en esta parábola, esa parábola. Esa es la parábola, esta que está acá, la curva esta C1. Y igual a 1, ¿eh? Esas dos ecuaciones son de la parábola. Al igual que en el análisis anterior, es la curva C1. La pendiente, la recta tangente de esta parábola en el punto 1, 1 es la derivada parcial de f respecto de x en ese punto. De forma similar es cuando hacemos x igual a constante, x igual a 1. Exactamente lo mismo. Trazamos un plano en x igual a 1 perpendicular al plano xy. Ese plano corta al gráfico de la función en esa curva, a la superficie que es gráfica de la función, en esa curva, en este caso C2. Si nosotros trazamos una recta tangente a esa parábola C2 en el punto de coordenadas 1, 1, 1, bueno, la derivada parcial de f respecto de y en ese punto es la pendiente de la recta tangente en ese punto. ¿Está? También esto se puede generalizar a funciones de 3 variables. Por ejemplo, si nosotros tenemos una función de 3 variables w igual a f de x y z, podemos nosotros encontrar las derivadas parciales respecto de x, la derivada parcial respecto de y la derivada parcial de respecto de z. Y siguiendo el procedimiento anterior, por ejemplo, podemos calcular
la derivada parcial respecto de x se deriva con respecto a x en la manera usual, manteniendo en este caso y y z como constante. De este modo, extendemos el proceso de derivación parcial a función de cualquier número de variables. Es decir, si yo quiero calcular la derivada de una función de 3 variables respecto de y, hago las otras dos constantes. ¿Sí? Si quiero encontrar la derivada de esta función respecto de z, hago x e y igual a constante. Por ejemplo, acá tenemos esta función de 3 variables, x, y y t. Si nosotros derivamos respecto de x, derivada parcial respecto de x, ¿qué tenemos que hacer? Este término y este término es constante. Entonces derivaríamos únicamente este término. Entonces copiamos constante, que es este término y este término, ahí están copiados, por la derivada de la función esta, que es la derivada del coseno menos seno, por eso aparece el menos, del mismo argumento por la derivada del argumento. ¿Está? Si queremos derivar respecto de y, ¿qué tenemos que hacer? X y z igual a x y t igual a constante, o sea que todo este término es constante, por eso lo volvemos a copiar y derivamos únicamente este término, la derivada de seno, coseno del mismo argumento por la derivada del argumento, que es 6. Y para encontrar la derivada de f respecto de t, procedemos de manera similar. Bien, así como en función también de una sola variable existían derivadas de orden superior, acuérdense la derivada primera, la derivada segunda, la derivada tercera, acá en funciones de dos variables también nosotros podemos encontrar derivadas de segundo orden, de tercer orden. Hasta ahora nosotros habíamos visto las derivadas de primer orden, es decir, nos dan un valor z igual a f de xy y determinamos la derivada parcial respecto de x y la derivada parcial respecto de y. Pero ¿qué pasa? Tanto la derivada parcial de x como la derivada parcial respecto de y también son funciones y son funciones de dos variables, de modo que podemos también calcular nuevas derivadas a partir de estas funciones. Por ejemplo, acá, si nosotros nos venimos por esta rama de este árbol, la derivada parcial respecto de x es la primera derivada, pero acá nosotros a esta misma la podemos volver a derivar respecto de x, pero también la podemos derivar respecto de y. De la misma manera, si nos venimos por este lado de la rama de este árbol, esta función nosotros la podemos derivar respecto de x, pero también la podemos derivar respecto de y. ¿Sí? Y así va creciendo el árbol. Primero, derivada parcial. Y esta a su vez, fíjense, la podemos volver a derivar respecto de x y también la podemos derivar respecto de y. De la misma manera, esta derivada parcial, segunda, la podemos volver a derivar respecto de x, pero también la podemos derivar respecto de y. De la misma manera en esta parte del árbol de derivadas. ¿Sí? Entonces tenemos derivada primera, derivada segunda, derivada tercera, y así se va ampliando el árbol. Bueno, nosotros vamos a ver únicamente hasta derivada segunda o derivada tercera nada más. Es decir que las derivadas parciales de orden superior tienen esta notación. Fíjense, primero derivo respecto de x y a la misma derivada la vuelvo a derivar respecto de x. La notación es esta. ¿Sí? Esta, así como esta derivada la puedo derivar respecto de x, también la puedo derivar respecto de y. ¿Sí? Que tiene esta notación. De la misma manera procedemos con la derivada parcial primera respecto de y, la volvemos a derivar respecto de x y también la podemos volver a derivar respecto de y. Pero tengan en cuenta esto, un pequeño gran detalle, por favor, atiendan bien acá. Por lo tanto, la notación f, x, y o esta, que son similares, significa, fíjense en esto,
Fíjense, significa que primero derivamos respecto de x, ¿sí? Y luego respecto de y. En tanto que al calcular esto, esta derivada, el orden se invierte. ¿Está? Por ejemplo, determine la segunda derivada de la siguiente función. Tenemos esa función y nos piden, por ejemplo, las derivadas segundas. Bueno, encontramos primero la derivada primera, la derivada parcial de f respecto de x, hacemos y igual a constante, ¿sí? Entonces nos queda 4 por 3, 12x cuadrado y esto es constante, 2 por 4, 8x al cubo y esto es constante, más 2, menos 0 porque esto es constante. La derivada respecto de y, hacemos 4x cubo igual a constante, entonces nos queda 2 por 4, 8x cubo y, 5 por 2, 10, esto es constante, x a la cuarta, y a la cuarta esto es constante, entonces la derivada es 0, y menos 3 nos quedaría este último término derivado. Ahora, a esta derivada, a esta la volvemos a derivar respecto de x, o sea que esto es constante. Y es constante, entonces nos queda 24x a la primera y al cuadrado. Acá y a la quinta es constante, entonces nos queda 3 por 8, 24 y a la quinta. Si nosotros a esta misma la volvemos a derivar ahora respecto de y, hacemos x igual a constante. Entonces nos queda 2 por 12, 24x cuadrado y, que es esta. Y esta la estamos derivando respecto de y, o sea que esto es constante. 3 por 8, 24, mejor dicho, esto es constante, bajamos el 5. 5 por 8, 40, x cubo y a la cuarta, que es esta parte. Bueno, de forma similar, procedemos con la segunda derivada. ¿Está? Hay un teorema interesante, que es el teorema de Clinard, que dice que si f está definida en un disco D que contiene al punto AB y además las funciones derivada segunda de primero esta derivada segunda, es decir, derivo primero respecto de x y luego respecto de y, y esta derivada segunda primero de y respecto de x, o sea las derivadas cruzadas que se le llaman, son continuas. Además, se verifica, de acuerdo a este teorema, que esas derivadas en ese punto son iguales. Es decir, que si f xy y f y x solo son continuas, en el punto podrían ser distintas. Esta tiene que ser continua en todo el disco. Eso es lo que dice el teorema, en todo el disco, no en un punto en particular. ¿Está? Bien. Las derivadas de tercer orden también, bueno, fíjense en la notación, f, x y y. En este caso, fíjense que vamos de adentro hacia afuera derivando. Por eso acá es derivo primero respecto de x. A esa derivada la derivo respecto de y. Y a ese resultado lo vuelvo a derivar respecto de y. ¿Sí? Se va de adentro hacia afuera. Y este teorema, el de Clinard, también se puede verificar para funciones de 3 variables. Y con esto damos por terminada esta presentación, porque incremento y diferencial vamos a verlo en otra clase. Así que muy buenos días.